Vamos a adentrarnos en el mundo de la mitocondria. Muy bien. Y la mitocondria es probablemente mi organelo favorito de la célula. Así que hagamos un breve repaso de qué son las mitocondrias para poder ahondar un poco más en su estructura. Así que vamos a pensar por ahora en una célula eucarionte e inmediatamente tú podrás decir, bueno, se supone que las células eucariontes tienen un núcleo que están delimitados por una membrana, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este núcleo y la membrana nuclear, ¿verdad? Y ahora vamos a colocar, digamos, el ADN dentro de nuestro núcleo, ¿verdad? Ahí tenemos el ADN dentro del núcleo. Y entonces también dirás, bueno, se supone que hay otro tipo de organelos que también están delimitados por membranas en las células eucariontes, ¿verdad? Y uno de esos organelos delimitados por membranas, que es muy importante para la célula, es la mitocondria. Muy bien, entonces vamos a pintar aquí un par de mitocondrias. Aquí tenemos una primera mitocondria y ahora, más adelante, ya que hablemos sobre la estructura de la mitocondria, voy a decir por qué estamos poniendo estas especies de líneas dentro de ellas. Para que quede claro, estas son las mitocondrias y quizás lo hayas visto en otro video de la Khan Academy, pero a las mitocondrias se les considera fábricas de ATP. ¿Okay? La mitocondria se le considera como la fábrica de ATP de la célula, ¿verdad? Y de hecho lo mencionamos en, digamos, repetidas ocasiones, quizás en videos de respiración celular o quizás en videos de ATP, pero hemos dicho que justamente el ATP es la moneda energética de la célula. Digamos que cuando pierde uno de los fosfatos, ¿verdad? Porque ATP es adenosín trifosfato, cuando pierde uno de esos fosfatos, entonces el ATP libera energía y es la energía que se usa en el cuerpo para hacer distintas actividades. Por ejemplo, moverse puede ser una de ellas. Y de hecho las mitocondrias son muy importantes para la energía celular, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, hay muchas más mitocondrias en células musculares, ¿verdad? Porque utilizan mucha energía. Ok, ahora hablemos un poco sobre el fascinante pasado de las mitocondrias, porque por ejemplo la teoría celular nos dice que la célula es la unidad más básica de la vida, ¿verdad? Pero la teoría prevalente dice que las mitocondrias entraron a la célula, pues los ancestros de las mitocondrias eran microorganismos independientes. Así que en algún momento de la historia, ¿verdad? De la historia evolutiva de la vida en la Tierra, digamos, los ancestros de la mitocondria eran quizás organismos independientes, ¿verdad? Que, digamos, fueron ingeridos por los ancestros de nuestras células, ¿verdad? Y en vez de ser digeridas, parece que si estos seres, ¿verdad? Los ancestros de la mitocondria, si esos seres se quedaban por ahí deambulando, digamos, dentro de la célula, era más probable que sobrevivieran, ¿verdad? Quizás porque ayudaban a procesar, digamos, la glucosa o ayudaban a generar más energía, ¿verdad? Así las células pudieron vivir en simbiosis con los ancestros de la mitocondria, sobrevivieron y por el proceso de la selección natural ahora asociamos a las células eucariontes con el hecho de que poseen mitocondrias. Muy bien. Así que esta idea de un organismo viviendo dentro de otro individuo en simbiosis, el hecho de que puedan vivir así aún en un nivel celular, me parece increíble. Ahora hablemos del presente y de cómo es la estructura actual de la mitocondria. Así que para estudiar la estructura de la mitocondria, vamos a dibujar una especie de corte transversal. Ahí tenemos, digamos, si cortáramos por la mitad la mitocondria, ahí tendríamos nuestro corte, ¿verdad? Aquí tenemos el corte transversal de nuestra mitocondria, ¿verdad? Y esto que tenemos dibujado en verde es la membrana externa, ¿ok? Esta es la membrana externa. La membrana externa. Y si recordamos las características que tienen las membranas en las células, ¿verdad?
podríamos hacer un acercamiento de nuestra membrana, ¿verdad? Vamos a hacer un acercamiento como lo hemos estado haciendo siempre, ¿verdad? Y esta está formada por una bicapa de fosfolípidos. Entonces, aquí tenemos nuestra bicapa de fosfolípidos. Tenemos cabezas hidrofílicas que apuntan hacia el exterior, ¿verdad? O digamos hacia afuera, mientras que las colas hidrofóbicas apuntan en esta dirección, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una representación de nuestra bicapa de fosfolípidos que digamos es lo que conforma nuestra membrana externa, ¿verdad? Y por supuesto también hay otro tipo de cosas digamos encajadas en las membranas. Por ejemplo, hay proteínas y enzimas que regulan lo que hay dentro y fuera de la mitocondria. Así que digamos recordemos que la célula en realidad es sumamente compleja y puede tener muchas otras digamos subestructuras dentro de la membrana. Pero bueno, una de estas proteínas que están en la membrana externa es la porina. Muy bien, entonces déjenme hacer un dibujo más o menos de cómo se ve. Más o menos tenemos algo así. Son especies, digamos, de agujeros que están en nuestra membrana externa. Muy bien, y estas proteínas se llaman porinas. Porinas. Estas son porinas y son como una especie de agujeros que no permiten el paso de moléculas grandes, solo de moléculas chicas como azúcares o iones, ¿ok? Y estos iones pueden pasar de forma pasiva a través de las porinas, ¿verdad? Esto permite que las concentraciones de estos iones o de azúcares sean similares tanto dentro de la membrana externa como fuera de ella, ¿verdad? Y por supuesto no es la única membrana con la que contamos en la mitocondria. También tenemos una membrana interna que estoy tratando de dibujar por aquí. Ok, más o menos este es el dibujo de la membrana interna de la mitocondria. Ok, esta es la membrana interna, y digamos esta membrana interna tiene pliegues, ¿verdad? Que aumentan el área de superficie, ¿verdad? Y esto es muy importante, pues es ahí digamos, sobre la superficie de la membrana interna, ¿verdad? Donde se lleva a cabo la cadena de transporte de electrones, ¿verdad? Así que si aumentamos la superficie, ¿verdad? El área de superficie, podemos tener más de este proceso, ¿verdad? Ahora bien, estos pliegues que tenemos aquí tienen un nombre particular y se les conoce como crestas. Muy bien, estas son crestas de la membrana interna. Y nuevamente la membrana interna también está compuesta por una bicapa de fosfolípidos. Ahora bien, entre ambas membranas, ¿verdad? Tenemos un espacio aquí entre ambas membranas y justamente a este espacio le vamos a conocer como el espacio intermembranoso. Intermembranoso. No es un nombre bastante original, ¿verdad? Es bastante simple, ¿verdad? Este es el espacio intermembranoso y debido a las porinas, ¿verdad? A la presencia de las porinas, vamos a tener que la concentración de moléculas pequeñas en el espacio intermembranoso y el citosol, ¿verdad? Lo que está fuera de la mitocondria en la célula, ¿verdad? Es más o menos parecida, es más o menos igual, ¿verdad? Pero la membrana interna no tiene porinas, ¿verdad? Esta membrana interna no tiene porinas y puede haber concentraciones distintas. Y eso de hecho es fundamental para la cadena de transporte de electrones, ¿verdad? Esta se combina con un gradiente de hidrógeno entre ambos lados, ¿verdad? Lo que hay dentro de la membrana interna y lo que hay fuera, ¿verdad? Y este gradiente baja por una proteína llamada ATP sintasa, que de hecho ayuda a sintetizar ATP, ¿verdad? Pero bueno, hablaremos de esto más adelante o quizás en otro video. Ahora bien, dentro de la membrana interna, ¿verdad? Hablemos de lo que hay dentro de la membrana interna. Tenemos este espacio dentro de la membrana y a esta le conocemos, a este espacio, digamos, como matriz, ¿verdad? Y de hecho tiene este nombre, recibe el nombre de matriz porque tiene una concentración alta de proteínas, ¿verdad? A esto de aquí le llamamos matriz. Tiene una alta concentración de proteínas y además es más viscoso que el citosol,
Muy bien. Así que cuando hablamos, por ejemplo, de la respiración celular, ¿verdad? Hablamos de una fase muy importante que es la glucólisis. Y de hecho la glucólisis se lleva a cabo en el citosol, ¿verdad? Aquí es en donde se lleva a cabo la glucólisis. Aquí se lleva a cabo la glucólisis. Ahora bien, otra de las fases importantes en la respiración celular es el ciclo del ácido cítrico, o que también conocemos como el ciclo de Krebs. De hecho, el ciclo de Krebs ahora no ocurre en el citosol, sino ocurre en la matriz mitocondrial, ¿verdad? Aquí es en donde ocurre el ciclo de Krebs. También hablamos de la cadena de transporte de electrones, ¿verdad? Que es la responsable de la producción de ATPs. Y esto se lleva a cabo gracias a unas proteínas que se encuentran en las crestas de la membrana interna, ¿verdad? Aquí tenemos esas proteínas y es en donde se lleva a cabo la producción de ATPs por la cadena de transporte de electrones. Ahora bien, probablemente una de las características más interesantes que tiene, digamos, la mitocondria es que son descendientes de otras formas de vida y que eran independientes de la célula, ¿verdad? Y como tal, entonces deberían tener información genética. De hecho, así es. De hecho, tienen ADN mitocondrial que se encuentra en lazos. Aquí podríamos pensar en lazos que se encuentran en la matriz mitocondrial, ¿verdad? Se encuentran en forma de lazos y de hecho tenemos muchas copias de este ADN, así que aquí lo que encontramos es el ADN mitocondrial, ¿verdad? Y tenemos muchas copias, están, digamos, distribuidas como en lazos, ¿verdad? Y justo, de hecho, esto se parece mucho al ADN bacteriano y por eso creemos que digamos, hace tiempo eran individuos independientes y que eran muy parecidos a las bacterias. Muy bien. Entonces, tú tienes tu propio ADN, ¿verdad? Y ese ADN se encuentra en el núcleo de todas tus células. Pero además tienes mitocondrias que tienen ADN, ¿verdad? Y tienen su propio ADN. Y este ADN de las mitocondrias proviene esencialmente de tu madre, ¿verdad? Entonces vamos a esbozar por qué esto es así. Digamos, aquí tenemos un óvulo. Más o menos esta es la idea de un óvulo. Aquí tenemos un núcleo y este óvulo está lleno de muchas mitocondrias, ¿verdad? Y por supuesto también los espermatozoides tendrán, digamos, aquí tenemos un espermatozoide, también tendrán sus mitocondrias y de hecho es útil, ¿verdad?, para promover el movimiento y poder llegar a fecundar el óvulo, ¿verdad? Entonces, una vez que entra el espermatozoide dentro del óvulo, todas esas mitocondrias son digeridas, ¿verdad? Además, bueno, pues los óvulos tienen más mitocondrias que los espermatozoides, así que esencialmente el ADN mitocondrial proviene de tu madre una vez que ya está fecundado el óvulo, ¿verdad? Y esto es bastante útil, ¿verdad? Esto es muy útil porque cuando la gente habla de rastrear, digamos, a la madre común, en realidad están hablando de que están buscando en el ADN mitocondrial y esto es un tema sumamente fascinante. Ahora, esto que presenté es un modelo, digamos, que podría venir en algún libro de texto, porque cuando vemos una micrografía, que de hecho voy a mostrarles aquí abajo, cuando vemos una micrografía, que es lo que tenemos del lado izquierdo, vemos este tipo de pliegues, ¿verdad?, que tenemos aquí en la mitocondria, ¿verdad? Y parece que eso respalda nuestro modelo, pero cuando usamos técnicas de visualización mucho más complicadas y sofisticadas, resulta que no solo tenemos, digamos, estos pliegues, ¿verdad?, que son las crestas, ¿verdad?, sino que además tenemos unos túneles que conectan, digamos, el espacio dentro de las crestas con el espacio intermembranoso, ¿verdad? Y de hecho me gustan este tipo de cosas porque, digamos, en los libros de texto se muestran las mitocondrias como teníamos en este modelo de aquí arriba, ¿verdad? Tenemos las mitocondrias y en los libros de texto no se ve que en la realidad aún no entendemos del todo cómo funcionan y cómo están estructuradas, ¿verdad?
cuando vemos esta imagen de las crestas, ¿verdad? Cuando tenemos esta imagen de aquí, en realidad ya no es un modelo aceptado para la estructura de la mitocondria. Más bien es algo como lo que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Es algo como esto, en donde tenemos, de hecho podemos intentar hacer un dibujo nosotros. Tenemos, digamos aquí, nuestra membrana externa, tenemos nuestra membrana interna y hay como una especie de túneles que conectan a las crestas, ¿verdad? Que conectan a las crestas con el espacio intermembranoso, ¿verdad? Así que espero que aprecies que cuando uno toma, digamos, un libro de texto en biología, podríamos pensar que las cosas ya fueron descubiertas y ya no hay nada más que hacer. Pero en realidad la gente aún sigue investigando cómo está estructurado este organelo, cómo es que funciona y cómo es que hace las cosas que tiene que hacer.